¿Qué son las bases de datos en memoria? Una base de datos en memoria se basa en un sistema de gestión de base de datos que almacena toda la información directamente en la memoria RAM, de uno o más ordenadores si es que estamos en el caso de un sistema distribuido. El uso de la RAM tiene una ventaja decisiva, puesto que las bases de datos en memoria cuentan con una velocidad de acceso mucho más rápida que las memorias tradicionales y por lo tanto una transmisión de los datos más eficiente. Un hecho importante que no debemos olvidar acerca de las memorias RAM es que esta es una memoria de tipo volátil, lo que significa que la información que se almacena temporalmente en el módulo se borra cuando se reinicia o apaga la computadora, debido a que la información se almacena de forma eléctrica en los transistores. Por lo tanto, cuando no hay corriente eléctrica, los datos desaparecen. ¿Cómo funcionan las bases de datos en memoria? Las bases de datos en memoria almacenan grandes cantidades de datos y proporcionan una amplia gama de resultados de análisis. Pero, ¿cómo funciona exactamente dicho almacenamiento? Cuando se almacena información en una base de datos en memoria, hay que distinguir entre dos tipos de almacenamiento, uno basado en columnas y otro basado en filas. Aunque algunos sistemas utilizan ambas variantes de almacenamiento, comúnmente una base de datos en memoria utiliza el almacenamiento de datos basado en columnas. Hay que recordar que las bases de datos orientadas a filas organizan los registros de datos recopilados en una fila. Por ejemplo, si queremos almacenar los valores de nombre, ciudad y país, el primer registro contendrá el nombre 1, ciudad 1, país 1. El registro 2 contendrá el nombre 2, ciudad 2, país 2. Esto no sucede con un almacenamiento basado en columnas. En un tipo de almacenamiento basado en columnas, los datos se clasifican en función de sus categorías. Por lo tanto, en el primer registro tendríamos el nombre 1, nombre 2. En el registro 2 tendríamos ciudad 1, ciudad 2. Y en el registro 3 tendremos el país 1, país 2. El registro de datos en columnas recibe el nombre de Column Store Format. Al almacenar juntos los datos con valores idénticos, el sistema minimiza el volumen total de datos, por lo que el espacio de almacenamiento y los tiempos de transmisión se reducen. También se mejora el rendimiento del análisis, ya que solo es necesario analizar las columnas imprescindibles, en lugar de hacerlo con todas. Esta forma de evaluación de datos se denomina proyección columnar. Ventajas y desventajas de las bases de datos en memoria. Sin duda, la mayor ventaja de usar bases de datos en memoria son las velocidades de acceso significativamente más altas que resultan del uso de la memoria RAM. Esta velocidad también se refleja en un acelerado análisis de los datos y en la precisión del cálculo del tiempo que dura una consulta. Pero no solo es el factor velocidad el que optimiza el análisis de datos. Las bases de datos en memoria permiten la evaluación de datos estructurados y no estructurados de cualquier sistema. Hasta ahora, las empresas y las soluciones de software se han enfrentado al reto de almacenar y procesar grandes cantidades de datos no estructurados, como textos, imágenes o archivos de audio y video. Mediante el uso de infraestructuras distribuidas, los datos no estructurados pueden almacenarse en una base de datos en memoria, en las que varias unidades de procesamiento, computadoras, procesadores, etc., trabajan en una tarea en común en paralelo, y la distribuyen a diferentes clústeres de servidores. El resultado es una mayor capacidad de almacenamiento y el aumento de la velocidad de procesamiento y transferencia de los datos no estructurados. Por otro lado, si bien el uso de la memoria RAM asegura una mayor velocidad de acceso, también trae consigo una gran desventaja, puesto que el almacenamiento de datos se realiza a corto plazo, es decir, de que en caso de que el sistema falle, se perderían todos los datos. Por lo tanto, se han establecido los siguientes métodos para contrarrestar la posible pérdida. Uno de los métodos es hacer archivos de instantáneas, es decir, que en determinados momentos, por ejemplo, cada cierto intervalo de tiempo o antes de terminar la jornada, se almacena la versión actual de la base de datos. Sin embargo, una crítica que se le hace a este método es que los archivos añadidos después de la última instantánea se perderían. Por eso, este método siempre viene acompañado de una copia de seguridad del registro de transacciones. Los cambios en los registros se integran como proceso en la copia de seguridad. Esta copia de seguridad del registro de transacciones, en combinación con instantáneas regulares, puede rastrear el último estado después de un fallo.
y así restablecer la base. Otro método muy conocido sería la replicación. La mayoría de bases de datos en memoria ya incluyen una función para almacenar una copia exacta de la base de datos en un disco duro convencional. En caso de fallo, se podría acceder a la base de datos almacenada. Otro método sería utilizar una memoria de RAM no volátil, es decir, una memoria RAM capaz de hacer que los archivos estén disponibles para su recuperación, incluso después de reiniciar el sistema. Esto se logra combinando un almacén de energía junto con la memoria RAM. Las bases de datos en memoria frente a las bases de datos tradicionales. Como ya sabemos, las bases de datos tradicionales solo almacenan datos estructurados, que ocurre cuando se organizan campos de datos claramente definidos en registros de datos concretos. Los registros de datos se organizan en tablas, donde cada campo de datos representa un atributo diferente y recibe el nombre correspondiente. El cambio al Big Data, que se inició hace algunos ayeres, llevó este modelo a sus límites, ya que muestra debilidades en el almacenamiento y en el procesamiento de grandes cantidades de datos. Otro problema es la falta de adaptabilidad, ya que los datos no estructurados, como las imágenes y los documentos en lenguaje natural, no se pueden almacenar ni evaluar tan fácilmente. Las principales diferencias que podemos notar entre las bases de datos en memoria y las bases de datos tradicionales es en la manera en que almacenan los datos. En las bases de datos en memoria, los datos son almacenados de manera estructurada y no estructurada, mientras que en las bases de datos tradicionales solo almacenan datos estructurados. También podemos notar una diferencia en la velocidad de acceso. En las bases de datos en memoria, la velocidad de acceso es en tiempo real, mientras que en las bases de datos tradicionales, la velocidad de acceso es más lento. ¿Cuándo una base de datos en memoria puede ser útil para ti? Una vez explicadas ya las ventajas y desventajas de las bases de datos en memoria y la comparación directa con las bases de datos tradicionales, podemos considerar qué sistema de gestión de bases de datos es el adecuado para tu caso. Una base de datos en memoria es correcto para tus datos cuando tienes una gran cantidad de datos, necesitas un acceso rápido y frecuente a tus datos, o tus sistemas de gestión de bases de datos o servidores existentes están sobrecargados. También es correcto el uso cuando la persistencia de tus datos no tiene la máxima prioridad o puedes aceptar una posible pérdida de ellos. Ejemplos de bases de datos en memoria. Entre las bases de datos en memoria más conocidas se encuentran SAP HANA y Oracle Times 10. La base de datos en memoria SAP HANA es una combinación de hardware y software. El software fue desarrollado especialmente por SAP, mientras que el hardware, es decir, el servidor físico, proviene de distintos fabricantes. A diferencia de otras bases de datos en memoria, SAP HANA no almacena los datos temporalmente, sino en la memoria RAM de forma permanente y graba los datos utilizando logs de transacciones. El procesamiento de transacciones y análisis en una base de datos en común permite procesar información en tiempo real. SAP HANA se puede implementar tanto en servidor como en un servicio en la nube. La base de datos de Oracle tiene mucho en común con la de SAP. El procesamiento de datos también se realiza en tiempo real y la aplicación se puede realizar a través de un servidor o como un servicio en la nube. A diferencia de la base de datos de SAP, el software y el hardware de Oracle Times 10 proceden del mismo Oracle. Otra característica de Oracle es que no almacena los datos recopilados exclusivamente en la memoria. Los datos que dependen menos del rendimiento se pueden almacenar en el disco duro o en una unidad flash. Comparación de bases de datos en memoria, SAP HANA y Oracle Times 10. Las funciones de SAP HANA y Oracle Times 10 son en gran medida casi idénticas, por lo cual es más fácil notar las diferencias entre ellos. Una diferencia es en la manera en que conservan los datos. Oracle Times 10 almacena los datos en la memoria de trabajo con la ayuda de un disco duro y un disco flash, mientras que SAP HANA almacena los datos permanentemente en la memoria RAM. Otra diferencia que podemos notar es en el software y hardware que utilizan. Oracle Times 10 utiliza un software y hardware propios,
mientras que SAP HANA utiliza un hardware de distintos fabricantes, lo cual puede suponer una ventaja para Oracle, ya que en caso de error se puede actuar internamente y no se depende de varias empresas de software y hardware. Desafíos para las bases de datos en memoria. A medida que avanza la digitalización, las ya enormes montañas de datos seguirán creciendo. Por lo tanto, los desarrolladores de bases de datos en memoria se enfrentan al constante desarrollo de los sistemas anteriores. Por lo tanto, deben abordarse las siguientes tareas: recopilar datos de un número creciente de fuentes, obtener más información sobre el análisis de datos y apoyar a las empresas en la toma de decisiones, y también desarrollar aplicaciones que respondan aún mejor a los desafíos que supone el cambio digital. En conclusión, las bases de datos en memoria se han establecido con éxito como una tecnología capaz de almacenar y procesar datos en memorias digitales. Permiten a las empresas que tienen que manejar grandes cantidades de datos analizarlo lo más rápido posible y acceder a ellos en cualquier momento. Sin embargo, el uso efectivo de las bases de datos en memoria solo es posible si la ubicación del almacenamiento de datos no es exclusivamente una base de datos en memoria, y los sistemas estandarizados para el respaldo de datos están integrados en los procesos.